Seguinos en Instagram, @ecomedios. Los temas más relevantes de los sectores productivos están en Noticias Industriales. Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de Noticias Industriales aquí por Ecomedios. Hoy con mucha información vamos a estar reflejando todo el quehacer de la industria. Traemos muchos números. Estén atentos a las claves de la industria porque tenemos muchos números que nos van a dar una perspectiva de cómo estamos desde el punto de vista productivo en la actualidad y también un poco viendo el futuro. ¿Por qué? Y porque los números que se estaban planteando, bueno, a la hora de cerrar el año 2022 y proyectar el año 2023, bueno, ahí se ha empezado a tener algunas perspectivas que no empiezan a cerrar. Datos dramáticos en materia de comercio exterior. También lo vamos a tratar en las claves de la industria y, como siempre, toda la información que tengamos para repasar lo que le está pasando a las empresas y a las industrias. Arrancamos el programa con una entrevista que vamos a tratar con Jorge Mendonza, que es el presidente de la Asociación Intermodal de América del Sur. Si les parece, vamos a la placa de presentación y ya nos metemos de lleno con Jorge Mendonza. ¿Por qué? Porque trae un tema hiper interesante. ¿Cómo va a evolucionar la logística en los próximos años? Ahora se viene la entrevista del día en Noticias Industriales Radio. Bueno, seguimos aquí y ya vamos a la entrevista con Jorge Mendonza, que es el presidente de la Asociación Intermodal de América del Sur, especialista en política y planificación del transporte en todos los sentidos. Jorge, es un gusto recibirte aquí en el programa para tratar un tema hiper necesario, que es no solamente cómo está la logística, que está creciendo muchísimo, sino la perspectiva que tiene a futuro. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañar en difundir esta temática que nos va a beneficiar a todos. Mira, Contame para sí, arrancar, ¿qué es esta Asociación Intermodal de América del Sur? bien. La asociación es una organización no gubernamental conformada por técnicos, por empresarios, algunos actores del sector público, alianzas con organizaciones, alianzas con empresas, y que tiene como objetivo difundir el intermodalismo, la integración de los 4 modos de transporte, Uh-huh. como una forma, una economía de transporte que va a permitir reducir los costos, aumentar la productividad, aumentar el acercamiento de mejor y más logística a todos los sectores y a todo tipo de cargas, y el resultado colateral, la reducción de la huella de carbono, por ese aumento de la productividad. Contame cuáles son estas 4 modalidades de carga. Estamos hablando ¿No? Los 4 modos, los 4 modos. aéreo, o sea, la integración económica de la cadena de transporte Uh-huh. entre los 4 modos. Esto surge entre el camión y el ferrocarril Uh-huh. en la década del 40 en Estados Unidos. Ese tipo de prácticas lleva después a que un empresario de camión inicie tareas con barcos, termina siendo el invento del contenedor moderno que tenemos, el modelo de negocio del contenedor de la naviera. Y desde el año 80 hubo un gran cambio en Estados Unidos en el ferrocarril, en el cual se multiplicó esa alianza camión-tren, ¿sí? Es el modelo exitoso que sostiene la economía de Estados Unidos. Esto está demostrado científicamente. Ahora bien,
ese intermodalismo, extrañamente, solo se contagió a Canadá y a México. Y en México fue a causa del NAFTA, las empresas que se iban a instalar en México dijeron, si no tenemos intermodal, el modelo no cierra. Entonces, el nacimiento del intermodalismo de México fue por el impulso de las empresas de la industria, ¿sí? O sea, la producción es la que mejor puede exigir, defender, conseguir los cambios en la logística. Los modos de transporte, las empresas de transporte pueden acompañar, pero nunca van a lograr los cambios, especialmente cuando son decisiones de Estado, sino el dador de carga, la industria. Entonces, este modelo que nosotros lo empezamos a entender con un grupo de técnicos de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Punta Alta, lo empezamos a contar a empresas y organizaciones. Terminamos fundando la asociación en 2017, un largo camino hasta comprender por qué el mundo entero no lo tiene, ¿sí? En cambio América del Norte sí. Cuando empezamos a comprender eso, nos fuimos conectando con mexicanos que en México tiene el intermodalismo. Hace un mes estuve allí recorriendo un montón de empresas y organizaciones. Y hoy, con CAME, la Confederación Argentina de Mediana Empresa, con ADIVA, con FEBA, con otras cámaras, con la Corporación de Comercio de Bahía Blanca y especialmente con FADEAC a través de la Cámara de Transporte de Bahía Blanca, estamos instalando el tema en el ambiente empresarial y junto con ellos y con los mexicanos que nos empezamos a acercar, vamos a organizar un simposio de economía de transporte intermodal en septiembre en Santa Fe. Las pymes van a ser protagonistas, el empresariado de la producción va a ser el protagonista, porque es el que necesita el cambio, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan que el camión tenga su mejor negocio en los otros tres modos? Es más, que los otros tres modos troncales puedan llegar a lograr su mejor negocio a través del cliente camión. Bueno, en América del Norte, al menos entre tren y camión, funciona así. Está empezando a ampliarse al tema del barco, ya se subieron con el modelo de negocio algunos barcos, ¿sí? Pero si hablamos de capitales, el empresariado del camión de todos nuestros países es capital nacional del país, de pymes, de medianas empresas, de gigantes, pero es local, mayormente local. Entonces, como correlato, las inversiones para este modelo van a ser mayoritariamente de empresarios de todo tamaño de cada uno de los países, ¿sí? Ese cambio en la logística está haciendo falta a nivel global. Hoy las grandes navieras al comercio exterior lo están condicionando, pero violentamente lo están condicionando, y quieren controlar hasta la bicicleta que entrega un paquete. Eso no le da ventaja a ningún país del mundo, están perdiendo todos, y hoy con este cambio que de Estados Unidos ya hubo reacciones, por eso empezó a subirse al barco, porque empresas de camiones empezaron a subir su negocio con el contenedor de 53 pies a barcos para ir a China. Entonces, es una oportunidad para las pymes y es una necesidad. Y ahí viene la cuestión. Esto no es que algún día podría llegar a funcionar. No, necesitamos que funcione. El sector gremial empresario se tiene que plantar, tiene que lograr que en Argentina se saque del código aduanero el movimiento interno. Para subirse un barco de una provincia a la otra hay que pasar 2 veces por la aduana. Es irracional, genera un montón de sobrecostos y pérdidas operativas, por eso no tenemos cabotaje. Hay que lograr que se instale el semirremolque 65 centímetros más largo, porque con eso podría ir el contenedor de 53 pies, que ya tiene Brasil, lo tiene toda América del Norte. Si lo tiene Brasil, no podemos no tenerlo. Y ese contenedor que tiene, genera una pieza, un comodín igualitario entre el camión, el tren y el barco, y hace que el mercado contenerizado pueda multiplicarse por 9, por lo menos. Jorge, Pero contenerización local. contame cómo está hoy el tema de la logística en Argentina y cuál sería el cambio de longitud a la hora de lo que vos me decís, los 53 pies. Hoy, ¿cómo está
y hacia dónde hay que ir con esa nueva distancia, con ese Sí, nuevo modelo de negocio. son 65 centímetros más para el semirremolque existente, Ujú. pero que hacen que ese contenedor encaje en el número que haga competitivo al camión, y si el camión es competitivo con un contenedor, que con el contenedor de 40 no es competitivo, por eso es tan caro el comercio exterior con un camión y el contenedor, ¿sí? Desde El Argentina, contenedor de 50, no, en el mundo. en el mundo. En el mundo. El contenedor de 40 pies tiene el tamaño de los camiones de la década del 60. Ujú. Extrañamente, pierde el 3,5% de la superficie. Imagínense, un barco de 25.000 teus pierde el equivalente a 900 teus porque no es compatible el pallet con el contenedor. El contenedor de 40 es más angosto que los camiones, entonces se desperdicia un montón de espacio y de capacidad. Entonces, con el contenedor de 53 pies, que además es más ancho, tiene el tamaño del camión, hace que sea competitivo el camión, entonces se lo puede pasar al vagón y se lo puede pasar al barco. ¿Cómo? Esto no cambia el tránsito, al contrario, lo mejora porque con la misma cantidad de tránsito se tiene un 7% más de carga, ¿sí? Bien. Hoy la logística en nuestro país, igual que todo el comercio, que toda la industria, está condicionada a los picos de la bonanza, ¿sí? Esa meseta extraña que de pronto nos genera inflación porque todas las fábricas están al máximo, pero sabemos que sigue habiendo 50% de pobreza. ¿Mm? Bueno, la logística que tenemos no alcanza para la economía que necesitamos. Necesitamos romper esa barrera de la meseta de confort que en este momento, un ejemplo, se está teniendo. Entonces, hace falta dar incentivos a los sectores para que la logística se expanda, y al expandir la logística aumenta la oferta para la economía. Si no tenemos logística, la economía no funciona. Te quiero Si hacer tenemos logística, te quiero hacer dos preguntas en ese sentido. Contaste que el container de 53 pies, Brasil ya lo tiene, ¿no? ¿Qué sí, sí. hicieron ellos para ya tenerlo y qué nos falta en la Argentina más allá del tema de la aduana? ¿Falta algún tipo de adaptación de legislación, de negocios? Nada, Nada. absolutamente nada. El contenedor es una caja, es la piel que protege la carga, Bien. ¿sí? Erróneamente el mundo lo tomó como una cosa a la cual cobrarle, ¿está bien? Pero es la piel que protege la carga. Solamente hace falta un cambio en la normativa de tránsito en el cual van esos 65 centímetros más. Ujú. Brasil hizo eso, ¿sí? Y si nosotros tenemos eso, el comercio con Brasil terrestre se puede hacer con esos contenedores. Como ellos tienen ferrocarril, nosotros también. Como hay vía navegable, nosotros también. Eso va a permitir que los camiones, en algunos tramos, puedan decirle al barco, tomá, llévalo, o al tren, tomá, llévalo, ¿sí? Porque se hace tan competitivo el camión que en algún lugar a donde convenga se la puede pasar los otros dos modos, ¿sí? Bien. Entonces, ese salto Brasil lo hizo peleando mucho desde el sector logístico, Ujú. pero también lo acompañó el sector de comercio exterior, ¿sí? Pero, Bien. ojo, contenedor en América del Norte, contenedor es doméstico, es regional y además internacional. En Bien. el mundo, la figura del contenedor se la ve nada más para el comercio exterior. Necesitamos el contenedor para el comercio interior y para el comercio terrestre, ¿sí? Y la otra Ese es el punto. pregunta que te quería Sí, hacer era, ¿qué infraestructura le falta a la Argentina? Imagino que en el tema de los camiones y las rutas medianamente estarían. Habría que incorporar todo el desarrollo de carga del tren, más allá de lo que existe entre el norte y la provincia de Buenos Aires con el Belgrano Norte. Y el resto del país habría que desarrollar tren, porque también esto tendría que
Cuando uno piensa en barco, uno piensa en la hidrovía, pero también piensa en todos los puertos del mar argentino. Exacto. Mira, no necesitamos, intermodalismo no es infraestructura. Intermodalismo es una forma de hacerlo, es una economía de transporte, ¿sí? En eso tenemos ferrocarril suficiente, carreteras, puertos. Lo que está faltando es un cambio rotundo en materia ferroviaria de la dirigencia ferroviaria, ¿sí? Primero que nada, que haya gente idónea. Aparte, identificar algunos vivos idóneos que de pronto le bajaron la altura de los puentes. Habíamos logrado aumentar la altura de los puentes en 2008 y en 2009 la bajaron. El puente de mayor altura para el ferrocarril le permite poner 2 contenedores. El segundo contenedor, aparte de bajar los costos y reducir la huella de carbono, el segundo contenedor es el que paga la vía, paga la infraestructura. Claro. ¿Sí? Bueno, nuestro principal problema es que el haber técnico, el conocimiento técnico está deformado, ¿sí? Y en la conducción de la cuestión ferroviaria, la cuestión transporte, jamás hay expertos, jamás hay gente que sepa algo, ¿sí? Un ministro no sabe nada, se rodea de asesores que se rodean de asesores que se rodean de asesores. Entonces, el 53 pies estuvo en el proyecto del decreto en 2017, pero cierta élite técnica con nombre y apellido lo retiró. Lo retiró 3 veces. La tercera vez nadie lo vio y apareció el decreto sin el semirremolque de 53 pies. Bien. Entonces, en el ferrocarril, un ejemplo, con las pymes, fuimos con Adiva, con FEBA y con FADEAC, 2 empresas le fueron a proponer al ferrocarril poner pallets en unos vagones que van y vienen vacíos todo el tiempo. Hace 6 meses que estamos esperando respuesta. Claro. Jorge, Jorge, le podría dar al tráfico ferroviario un montón de carga. Entonces, nuestro problema principal no es la infraestructura, es el cambio de modelo y especialmente que el empresariado, cosa que ya está ocurriendo con las pymes, ¿sí? que el empresariado tome la batalla en esto, porque no vamos a lograr los cambios logísticos si la presión no viene del lado de la producción. te queremos agradecer muchísimo este contacto. Quiero antes de despedirte, me gustaría, hablaste muchas veces de la huella de carbono. La Argentina, en el transporte, principalmente en logística, tiene muy buenos datos de la huella de carbono. Quisiera que me cuentes eso y te comprometo a hablar antes del encuentro de Santa Fe, que me parece que va a ser muy importante, para tener ahí una agenda concreta y dinámica para que nosotros también nos podamos sumar en ese sentido. Pero me gustaría que cierres de lo que es la huella de carbono. Bien, el tema de huella de carbono, la contaminación de gases de efecto invernadero, es una realidad, ¿sí? El planeta se está quemando por el exceso de contaminantes que se emiten. Bien, pero desde 2010, cuando se confirma esto desde el lado económico, empezaron a armar una presión tecnológica que le cuesta mucho al mundo para poder avanzar. Bien, en el caso de América, del continente americano, que tenemos camiones más grandes, en Argentina hace más de 50 años que tenemos camiones más grandes que Europa del Oeste, y hace 5 años tenemos los escalados, encontramos que tenemos menos huella de carbono por cada tonelada o cada pallet en la mayoría de nuestros países que la que tiene Europa, que es la que pone la tablita de referencia. Claro. ¿Sí? Entonces, sacamos algunas cuentas, por eso nos empezamos a trabajar ahora en esto con organizaciones de México y de Argentina. Los camiones escalados que arrancaron en 2018 redujeron 16% la huella de carbono por tonelada. Impresionante. ¿Sí? Pero no está tomado en cuenta
ni política ni técnicamente, y no está defendido económicamente. ¿Sí? Claro. Entonces ahora nos estamos aliando para urgentemente armar esa matriz real americana para que en corto plazo, no más de un año, puedan estar los elementos para que el productor de aceitunas de Tres Arroyos, cuando envía a Madrid algo, ¿sí?, sepa que los 500 kilómetros que hace desde Tres Arroyos a Buenos Aires van a tener hasta un 29% menos de contaminación que el tramo Algeciras-Madrid. Porque Bien. en Algeciras-Madrid el camión es muchísimo más chico, ¿sí? Entonces, fíjate cómo esto es importantísimo para el sector de la producción. Así que desde Argentina y junto con los mexicanos estamos empezando a organizarlos para que esto sea continental, ¿sí? Jorge, muchas gracias por este contacto y estaremos seguramente atentos al encuentro de septiembre en Santa Fe. Los esperamos a todos como socios de AIMAS, a las personas o a las empresas. Un abrazo grande. Un abrazo. Nos vemos, Jorge. Jorge de Mendoza, presidente de la Asociación de Intermodal de América del Sur, una entidad que está impulsando ser intermodal a la hora de la logística. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos. Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Suma valor restando contaminación. Súmate al Parque Industrial Ecológico de la Cruz. Un espacio libre de contaminación pensado para ser un pulmón en la industria. Ubicado sobre colectora de la Ruta 8 en Exaltación de la Cruz, a 78 kilómetros de Capital Federal. Cuenta con ingreso asfaltado desde autopista, calles internas asfaltadas, luminaria LED, fibra óptica, energía 220 y 380 y escritura inmediata. 10 hectáreas con una excelente arboleda dividida en 20 lotes de 2.000 a 12.000 metros cuadrados ubicados sobre la autopista. Si te radicas en el Parque de la Cruz, vas a poder contar con costo cero en los derechos de construcción, costo cero en la habilitación y escritura inmediata. Y durante 2 años vas a poder contar con seguridad de higiene y servicios generales sin cargo para tu empresa. Radicate en el Parque Industrial Ecológico de la Cruz y apostá por un entorno positivo para vos, para tu empresa y el planeta. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina.
www.morada2ventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Para entender qué pasó y qué va a pasar, claves de la industria. Bueno, y llegamos al momento de las claves de la industria y hay algunos datos como para tener en cuenta de lo que está sucediendo en materia de economía y la economía que está rigiendo directamente a los sectores productivos. Bueno, se conoció esta semana la desocupación, que fue del 6,3%, el mínimo histórico del año pasado, y el indicador más bajo desde el 2015, según informó el INDEC. El dato corresponde al cuarto trimestre del año pasado y fue 7 décimas menor al 7% registrado en el periodo similar del año 2021, según las cifras oficiales. También esta semana se conoció el dato de el aumento del salario mínimo vital y móvil. Luego de una discusión en donde están representados los trabajadores, los empresarios y el gobierno, se decidió que el próximo salario a partir de abril del 2023 va a ser de 80.342 pesos. En mayo va a ser progresivo, se va a ir a 84.512 pesos y en junio 87.987 pesos. Hay que recordar que en la industria, como todas las cadenas de valor, están relacionadas con la compra de insumos, en muchos casos, y la exportación, así que está ligado al precio del dólar oficial. Así que cuando la industria establece sus sueldos, lo hace sobre el valor del dólar oficial. Hoy, un trabajador que recién inicia en la industria aproximadamente cobra $1.000 al precio del dólar oficial. Estamos hablando de unos 210.000 pesos por mes. De ahí, según los escalafones y según los sectores y según los acuerdos paritarios, va creciendo. Ahora, lo que se estableció en el salario mínimo vital y móvil a partir de abril no se corresponde con lo que está pasando en la industria. A veces estos costos del salario vital y móvil tienen más que ver con el comercio, tienen que ver con algunos sectores de la economía popular, tienen que ver con otros. Y aún, entonces, cuando uno ve la postal de la industria, en ese sentido, no tiene mucho que ver. Así se ha podido reflejar, al menos en este tema. Lo que ha sucedido también esta semana es que se ha conocido los datos de la economía, que creció con respecto al año anterior el 5,2% en comparación a el 2021. Así alcanzando la segunda alza consecutiva anual tras el desplome del impacto de la pandemia en el 2020. Es decir, la economía en general creció
en el 2021 y en el 2022 un 5,2%. Ahora, según este informe preliminar sobre el Producto Bruto, se registró en el cuarto trimestre del año pasado un crecimiento solo del 1,9% en relación al periodo del año anterior. Esto quiere decir que el cuarto trimestre del año pasado, la economía en general y la industria en particular empezó a tener esa fatiga, por ejemplo, en la industria de la falta de insumos, de la falta de dólares para comprar insumos al exterior y que eso llegara en tiempo y en forma. Cambiando de tema, también esta semana se conoció el intercambio comercial argentino, en donde se conoció la balanza comercial de febrero con un superávit de 182 millones de dólares, pese a la caída de las exportaciones, y en el primer bimestre acumula un déficit de 261 millones de dólares según el INDEC. El superávit de febrero cayó un 77,7% frente al mismo mes del año anterior, mientras que en los 2 primeros meses de este año se registra una fuerte caída frente al superávit del 1.115 millones de dólares de igual periodo del año pasado. Esta situación, que se da con un saldo de la balanza comercial de 182 millones de dólares, 636 millones de dólares inferior al saldo de igual mes del año anterior, periodos en el cual se había registrado un superávit de 818 millones de dólares. En febrero las exportaciones alcanzaron 5.230 millones de dólares, cayendo un 18,9% respecto al mismo mes de febrero del año 2022, que significó una pérdida en divisas de 1.222 millones debido a una baja del 16,3% en las cantidades y el 3,5% en los precios internacionales. Para cerrar este tema muy importante, esta caída representa el 16,3% en las cantidades, es decir, la Argentina exporta menos volumen y ese poco volumen, cuando logra superávit, es por el aumento de los precios internacionales. Así que en ese sentido hay que prestarle atención. Último dato, que me sorprendió la visita de la secretaria Rollón a Mar del Plata, porque dijo una frase que a mí realmente me sorprendió. Dijo que Mar del Plata es una ciudad que tiene un potencial similar a Vaca Muerta. Bueno, hay que decirle a la secretaria de Energía, Flavia Rollón, que Mar del Plata está tratando de desarrollar su sector minero petrolífico, que está siendo resistido por la propia población. Acá hay que realmente determinar cuáles son las prioridades. Si están hablando de la forma de producción, bueno, lo que hay que exigir es que esas formas de producción sean lo menos contaminantes posibles o contaminación cero, y que la huella de carbono siempre esté positiva, como recién hablábamos con Jorge de Mendoza, en el sector logístico. Y por el otro lado, el gobierno sigue apostando a Mar del Plata porque ahí cree que va a tener una base muy importante a la hora de potenciar, en este caso, la energía a través del petróleo. Un petróleo que se estima que podría llegar, como por ejemplo tiene Vaca Muerta, a 100 años de reserva. Ahora, señores,
la economía está cambiando. Se calcula que en 20 años los combustibles fósiles van a dejar de usarse. Entonces, Vaca Muerta, con todos los inconvenientes que ha tenido en la última década para desarrollarse y desarrollar ese potencial enorme, esos 100 años de reserva los tiene que terminar sacando en 20 años o en menos. Y ese potencial tiene que ser exprimido al máximo. Bueno, la decisión de que Mar del Plata se incorpore a su desarrollo petrolero también tiene que ver con decisiones de un gobierno que ve un potencial enorme en Mar del Plata, pero que el desarrollo y las inversiones no llegan por decisiones muchas veces de firmar papeles. Bueno, el otro tema que tiene que ver con el gobierno es que por un lado la energía, por el otro lado el litio y por el otro lado los agroalimentos son los tres sectores que está impulsando el gobierno desde que llegó en diciembre del 2019. Ahora, no es fácil invertir en la Argentina en el contexto de economía que tiene, que para invertir hay que invertir en dólares, esos dólares entran en el Banco Central, se utilizan muchas veces para cuestiones que no tienen nada que ver con la cadena productiva, y esto hace que en este punto el resto de la industria va a tener serias dificultades para mirar proyectos de inversión a futuro. Así que si en definitiva estos sectores son los que va a apoyar el gobierno y el resto de la industria tiene que arrancharse como puede, lo mejor que sería es que las fuerzas productivas se puedan liberar de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque así puede crecer no solamente la industria, sino todo el sector privado, que es en definitiva el motor de este país. Hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales. Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Yeah. Suma valor restando contaminación. Súmate al Parque Industrial Ecológico de la Cruz. Un espacio libre de contaminación pensado para ser un pulmón en la industria. Ubicado sobre Colectora de la Ruta 8 en Exaltación de la Cruz, a 78 kilómetros de Capital Federal. Cuenta con ingreso asfaltado desde autopista, calles internas asfaltadas, luminaria LED, fibra óptica, energía 220 y 380 y escritura inmediata. 10 hectáreas con una excelente arboleda dividida en 20 lotes de 2.000 a 12.000 metros cuadrados ubicados sobre la autopista. Si te radicas en el Parque de la Cruz, vas a poder contar con costo cero en los derechos de construcción, costo cero en la habilitación y escritura inmediata. Y durante 2 años vas a poder contar con seguridad de higiene y servicios generales sin cargo para tu empresa. Radicate en el Parque Industrial Ecológico de la Cruz y apostá por un entorno positivo para vos, para tu empresa y el planeta.
Todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas están en Noticias Industriales Radio. Bueno, seguimos aquí en Noticias Industriales y la semana pasada pasó algo muy interesante que a la hora de la evaluación uno dice, ¿es necesario hoy, con los problemas que tiene la Argentina y las dificultades que tiene de acá para adelante, principalmente en el contexto de la economía, que los industriales y los sindicatos, en este caso la Unión Industrial de Tigre y la CGT de la zona norte del conurbano, se reúnan, se conozcan, empiecen a transitar un camino común y además planificar objetivos para ir desarrollándolo en materia de capacitación? En esa reunión, por lo que trascendió, quedó claro que ambos sectores creen en el empresariado, en el sector privado y en la defensa de los trabajadores. Sin empresa no hay trabajadores. Sin trabajadores no hay una economía virtuosa con mercado interno. Todo se hilvana, bueno, de todos estos temas charlaron la Unión Industrial de Tigre y la CGT Zona Norte, el presidente de la Unión Industrial de Tigre, Gabriel Duranti, y por parte de la CGT Zona Norte, Ricardo Lobaglio. Participaron otros representantes de la Central Obrera y de la entidad gremial empresaria para ir desarrollando objetivos. Según trascendió, esos objetivos se van a ir plasmando en próximas reuniones. Esta fue una primera, fue una que ya había muchos empresarios, industriales y gremialistas que se conocían, así que eso facilitó un poco la discusión o la charla, pero lo importante es que, según trascendió también, esto se va a ir profundizando en los próximos meses. Le cambio rotundamente la información y nos vamos a hablar del tema del impacto de la sequía y las heladas sobre la producción. Es un informe del área de agricultura de CREA que contó que la Argentina se encamina a perder este año más de 20.000 millones de dólares por las pérdidas agrícolas ocasionadas por el desastre climático que afectó primero con una sequía importante y después a mediados de febrero con heladas que sorprendieron a los productores, a la mayor parte de las regiones productivas. Este impacto de la sequía y las heladas sobre la producción argentina determinó que, en función de la cosecha proyectada, por ejemplo, de soja, de 31.1 millón de toneladas y de maíz del 38,6 millones de toneladas, esa cifra que eventualmente podría ser revisada a la baja en las próximas semanas. Se calcula en algunos datos preliminares que esta baja de la producción podría llegar al 40%, es decir, el 60% de esas áreas sembradas finalmente se van a perder. Cuentan que en el caso del maíz, lo que está sucediendo es que se espera que esa producción, que no va a ser tan cuantiosa, termine siendo alimento para animales y que no se lo lleve al consumo humano. El impacto de las heladas llegó con 19 millones de hectáreas, 37% severamente afectadas por un lado sequía, después heladas y después un calor extremo que se extendió hasta la semana pasada.
Así que en lo que respecta a la ganadería, los técnicos de CREA identificaron al 2023 como el peor año en términos de producción forrajera desde el año 2000, lo que indica que hace más de 2 décadas que no se registra un evento de tal magnitud en la ganadería. El daño a la base de forrajería es tan profundo que se espera que en el 2024 la cantidad de terneros por nacer a nivel nacional caerá en el rango de los 400.000 a 800.000 ejemplares. En las empresas CREA el impacto del desastre climático en las preñeces no caería de manera significativa porque los empresarios que integran la red tomaron muchos recaudos en los últimos meses para anticiparse al actual escenario, contó José Lisi, líder del área de ganadería de CREA. Entre las medidas implementadas se incluye la liberación de los campos con ventas de haciendas orientadas a ajustar la carga de animales en función de la oferta forrajera disponible, lo que implicó descapitalización porque gran parte de las ventas que se hicieron con precios deprimidos y en cierne de destete precoces e hiperprecoces en corrales tanto propios como de terceros en hotelería. Realmente el panorama de la sequía, de la helada a mediados de febrero y del calor extremo que nos acompañó en gran parte del país hasta fin del último fin de semana, hacen un panorama realmente complicado a la hora de proyectar tanto agricultura como ganadería en los próximos meses. Y casi llegamos al final ahora, pero como siempre, desde que arrancamos marzo, nos permitimos hacer un pequeño pase y ya está nuestra compañera Lía con sus conexiones, con su conexión Parques, que ya viene pegadito a Noticias Industriales, así que, ¿cómo va, Lía? Bien, muy bien, muy bien. A mí me dijeron que yo digo mal tu apellido, es Helfi. Bueno, se escribe Helfi porque lleva una H, ¿no? Pero se dice Gelfi. Gelfi. Como si hubiera una U. Sí. Bien. Pero no tengo problemas con Cada eso. vez que yo Viste que hay decía- gente que le molesta cómo Sí. dicen su nombre. Yo, la verdad que no, nada. A mí lo me- acepto. Yo cada vez que decía Helfi me hacían señas de todos lados y no entendía por qué. Qué mejor de que Gelfi. aclararlo en los momentos que hay que aclararlo. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo va? Bueno, y acá estamos con Conexión Parques, información que conecta. Y eso es lo que intentamos hacer cada jueves después de Noticias Industriales, traer Bien. información que tiene que ver con parques o información que es importante para las industrias que están radicadas en los parques. Entonces hoy vamos a hablar de sustentabilidad. Tenemos a la columnista, nuestra columnista Patricia Malnati hablando de sustentabilidad, y también vamos a estar en ese eje conversando con una vocera del INTI para conocer un poco cuáles son las herramientas que hoy el INTI tiene para apoyar en el desarrollo sustentable de las empresas. Y los Muy parques son muy grandes facilitadores. Después tenemos, como siempre, noticias, los breves de Parques de Argentina, breves de Parques del Mundo, y también vamos a hablar un poco de logística, ¿sí? Porque Nuestro tema hoy también fue la logística. Me parece que es un tema que, como es transversal a todas las empresas, todos necesitan traer materias primas y llevar productos terminados. Me parece que es el gran desafío ese, ¿no? Exactamente, así que vamos a tener un colega experto en logística, que además es su nicho, digamos, en el periodismo tiene que ver con eso, así que nos va a ayudar a ver cuáles son los ejes que se están trabajando, y sobre todo porque vienen unos eventos que tienen que ver con ese tema, Bien. con la logística, donde los parques logísticos son fundamentales, porque la logística tiene muchas exigencias, cada vez más. Yo cuando pienso en parques, ¿sabes lo que primero se me viene a la mente? Sí. Como viejo redactor de gráfica, Sí. se me viene a la mente siempre el ordenador.
¿no? El parque ordena, Exacto. determina que ahí va a ser un lugar productivo, que no va a ser, por ejemplo, para viviendas ni para shopping. Entonces yo digo, vos me contabas la semana pasada que en el interior los intendentes también están buscando crear parques, y a mí me parece que ese modelo del parque es un gran ordenador, te digo, urbanístico, cultural, social. Bueno, vos tenés más herramientas que yo para eso. Así es. Digamos, no nos cansamos de repetirlo para que realmente se entienda en un 360. Y te agrego otro concepto que el otro día aprendí, que es la de integrador urbano. Claro. O sea, no es solo ordenador. Es un concepto superior, digamos, que es integrador urbano. Por eso UNIDO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Industria, está trabajando para solucionar cuestiones sociales, económicas, digamos, todos los cambios que se avecinan y que ya estamos viviendo en todo lo que es desarrollo de parques industriales, y tienen una plataforma que ayuda a conectarse, que desde ahí se genera financiamiento. Bueno, eso también lo voy a estar comentando, pero ahí se habla de esto, de integrador urbano. Claro, es un gran concepto. Bueno, yo te cuento que vamos a reprogramar la cumbre de la industria que habíamos anunciado. Bien, yo ya estaba ahí firme. Ya el lo 29. sé, Lía. Bueno, pero la vamos a reagendo. reprogramar porque ¿Cuándo? A ver, así para reagendo. el 1 de junio. Perfecto. Tenemos 2 meses Genial. vistas para rearmarla. Marzo se terminó caracterizando por una aglomeración de reuniones, de encuentros, de congresos, de simposios, de asambleas que atentan al normal desenvolvimiento. Y la verdad que lo que nosotros apostamos es que, a ver, uno hace un encuentro y que venga la mayor cantidad posible de gente. Sí, además que es sumamente importante todo lo que se habla en la cumbre. Así que lo vamos a reprogramar, nada, dentro de este contexto de Argentina que estamos viviendo. Bueno, pero está bien, tenemos 2 meses más, yo reagendo en mi calendar y muy ahí bien, estaré en muy Pilar bien. Y además porque el 1 de junio. Tengo que agradecerte el acompañamiento que nos están haciendo para la difusión de la cumbre. Así que por supuesto, vale colegas contarte, y hay que apoyar. Exactamente, a mí me parece importantísimo generar, pero bueno, no es una cancelación, es una reprogramación. Exacto. Logramos que esto, tener un poco más tiempo, porque además me pasó algo característico. Además es 100% presencial, entonces 100%, es muy importante porque las personas tienen que estar ahí para que se genere ese networking. Sí, y además porque me parece que el futuro es junio, es mayo, es junio. ¿Por qué? Porque es muy complejo organizar para marzo, cuando vos tenés 2 meses dificilísimos de enero y febrero. Exactamente. Que antes no me pasaba y ahora este año me pasó, así que también lo vamos a reprogramar para que estén todos. Exactamente, pero ya se pueden ir anotando. Exactamente. Porque así tienen la información de todo el cronograma y todos los que van confirmando, ¿verdad? Exactamente. Bien. Lía, buen programa. Muchas gracias. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos. Que tengan todos buena semana.